Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. En esta mañana damos gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. En esta mañana sentimos privilegiados por este nuevo día, una bendición de Dios, poder ver un día más de vida. Estamos agradecidos de Dios por su amor y por su misericordia. En esta mañana queremos compartir, como nuestro programa semanal Viendo la Escritura, con ustedes una palabra, continuando ya el libro de Mateo. Hemos estado dando algunos estudios, algunos en vivo, compartiendo el mensaje. Quiero decirle que si usted quiere escuchar, en el fondo, es que estoy frente a la casa, hay una calle con esas personas, y estoy en la galería de mi casa. Entonces, hoy quiero hablar, hermano, de lo que es la parábola de la boda. En el capítulo 22 del libro de Mateo, en el desde el versículo 1 hasta el verso 14. El libro tiene dos partes. Hay otra parte después de esta, y nosotros solamente vamos a hablar ahora la parte de la boda. Y creo que es importante porque nosotros, el evangelista Mateo, que es el que está en este libro, y que vemos a Jesús usando la parábola para compartir o para enseñar cómo funciona el reino de Dios. En esta parábola, lo que Jesús quiere ilustrar, quiere presentar, es las funciones, cómo funciona el reino de Dios. Amén. Entonces, en este capítulo, Jesús utiliza la imagen de una boda para poder ilustrar el rechazo que tiene el pueblo de Israel, los religiosos del tiempo, hacia la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo está rechazando a Jesús? Entonces, nosotros podemos leer, por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el 7, mire qué dice. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas esto no quisieron venir. Volvió a venir otro siervo diciendo: decís a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mi toro y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a uno a su labranza, y otros a sus negocios. Y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Yo creo, hermano, que cada vez más me doy cuenta, logro comprender la importancia o la suma de importancia que debemos que darles a lo que es el estudio de la palabra, el conocimiento, para nosotros poder entender algunas historias, algunas parábolas, algunas enseñanzas que el maestro
expresa, enseñó. Porque si no tenemos esa calidad de estudio, es posible que nos perdamos cosas impresionantes que él tiene en el texto, que muchas veces no se ven porque debe ser analizado de una manera profunda para conocer a detalle. Mire, hermano, en esta parábola, mire, en el tiempo de Jesús estaba en su ministerio, por ejemplo, para ese tiempo, porque ahí habla, en el verso final dice que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, mire, la parábola de la boda y los invitados en Mateo capítulo 1, verso 1 al 14, cobra un profundo significado dentro de lo que es el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto teológico, o la teología del siglo I en el mundo judío. Por ejemplo, en la época de Jesús, las bodas no era como hoy en día, no era un evento privado. La boda no era un evento privado como hoy, sino que era celebrado de manera pública, porque era una boda, era un honor social. Por eso no era solamente para el esposo y la esposa de manera privada, no. La boda es de manera pública, porque la boda era de una forma social, era un honor social en la sociedad que había en la boda. La boda duraba varios días. Por eso cuando en Juan capítulo 1, en la boda de Caná, que estaban todos allí, y Jesús fue invitado también a la boda, usted sabe algo, que el que hace la boda no solamente envía la invitación, sino que es la persona que se encarga de proveer los vestidos que se deben usar para ir a esa boda. Es decir, la misma persona que hace la boda es que provee los vestidos de los invitados que van a ir a la boda. ¿Entiendes? Entonces, era primero un privilegio y era un honor, una señal de honra, que usted sea invitado a una boda, aún sea de manera pública. Que sea invitado a la boda era un privilegio, era un honor, porque era el rey, ¿verdad? El rey que lo invitaba a usar la boda. Y era, en la cultura, era muy poco cortés. No solamente era un asunto de cortesía, por cortesía había que ir, pero cuando se rechazaba la invitación de un rey, era una acción, una afrenta o una señal negativa para las personas que no iban a la boda que el rey invitaba. Estamos hablando de la parábola de la boda. Para nosotros poder entender lo que Jesús quiere enseñar, tenemos que conocer el fondo, el contexto cultural, el contexto histórico, y luego usaremos la teología del primer siglo judía para nosotros poder entender qué significa rechazar la boda. ¿Entiendes? Quien invitaba a la boda era ese rey. Un rey preparaba la boda. Por eso que la boda la preparaban el rey que hacía el banquete, que hacía la boda, era el que hacía la invitación de la boda. Entonces, cuando vemos aquí el rechazo, tres tipos de rechazo a la boda del rey, eso es un poquito tedioso, un poquito incómodo,
porque es un asunto ya de rebeldía. No ir a una invitación de un rey era como usted ponerse en rebeldía o en afrenta en contra de ese rey, que usted no apoyaba su condición de reinado o su forma de reinado, o de otra forma de decirlo, usted era rebelde en contra de ese rey. Escuche bien, no ir a una boda que te invitaba de manera especial, donde a tu invitado, a ti entonces, es un punto muy importante que usted lo entienda eso. Entonces, el rechazo a la invitación, especialmente de un rey, era visto como una ofrenda grave. Habían dos invitaciones. Una inicial, anuncio, ¿verdad? Y otro que cuando ya estaba, primero estaba en la boda, lo que es el anuncio de la boda. El anuncio, que en este caso, ya la iglesia tiene el anuncio de la boda. Se anunció a una boda. Entonces, también tiene lo que es cuando estaba lista la boda. Entonces se le mandaba un recordatorio a la persona, o se mandaba a avisar que ya la boda, que a usted se le avisó, se le anunció con tiempo, ya está lista, para que usted venga. Y ahí dice el texto, y dice el texto, decid a los convidados, he aquí, está preparada la comida, mi toro, animales, engordados, ha sido muerto, y todo está dispuesto. Venía la boda. Primero, la boda tenía la parte del anuncio, y tenía la parte de llamar a los convidados, que les fue enviado el anuncio, el aviso, a que viniese a la boda. Entonces, en la parábola, los invitados rechazan el venir a la boda, lo cual en ese contexto no solo es una descortesía, sino es un acto de rebeldía y de desprecio hacia el rey que está invitando a la boda. Eso era un honor, era un privilegio poder ir a la boda donde un rey te invitaba a la boda. Entonces, el símbolo que simboliza el rey y la boda. Bueno, en el lenguaje bíblico, el rey representa a Dios, el rey representa al Hijo, que apunta al Mesías, identificado como Jesucristo en este caso. Y la boda simboliza el reino de Dios o la comunión con Él. Eso es la boda. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que el Señor en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento utilizó la boda como una imagen de Él, de una relación entre Él y Israel. Ahí encontramos varias enseñanzas, ¿verdad? De el Señor. Por ejemplo, en Osea encontramos al Señor hablando de Israel de aborrecer el divorcio, la separación, acusándolo de fornicario, de adúltero. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha usado la imagen de una boda con Israel en su relación personal que tiene Dios con Israel, como su nación, como su pueblo escogido. Entonces, en un contexto histórico, Israel rechaza al Mesías. Cuando Jesús de Nazaret cuenta esta parábola,
Está hablando principalmente a los líderes judíos, fariseos, sacerdotes. Israel había recibido la invitación primero. Los primeros invitados fue Israel a la boda. Pero muchos rechazaron el mensaje del reino. ¿Por qué? Muchos rechazaron el mensaje del reino. Y luego, por eso, en la parábola, los invitados se excusan con trabajo y negocio. Otros incluso maltratan y matan a los siervos que fueron enviados, que son los profetas, que el Señor había enviado antes para preparar a Israel para el encuentro de la boda, para esa boda, para esa invitación, para ese momento. Primero se le anunció, luego se le avisó, le dio aviso de venir a la boda. Entonces, ¿qué refleja esto? Bueno, el rechazo histórico de los profetas y finalmente el rechazo del propio Cristo. Entonces, con esta razón, hermano, ya nosotros podemos ver que a haber un rechazo hacia Jesús, hacia el reino de Dios, que es lo que te puede a ti invertir, lo que te puede a ti es transformar, cambiar, para poder tener el encuentro, la vestimenta adecuada para ir a la boda, ¿verdad? Para tener ir a la boda. Usted encontrará también en cuanto a esto, más adelante usted va a encontrar otra parábola del banquete, ¿verdad? Del banquete. Entonces, también va a encontrar en este caso la parábola de la persona que fueron a la boda sin estar vestido adecuadamente. Comencé diciendo quién en la boda, por ejemplo, quien administraba la vestimenta a los convidados, a los invitados, era el que preparaba la boda. Hoy posiblemente se llama código de vestimenta. Es un buen dominicano. Pero en aquel entonces, todo el que participaba de la boda, el invitado a la boda, debía ser un privilegio para él. Entonces, ¿qué sucede? Nos enseña en la insistencia del dueño del rey que hace la boda, cuando ve el primero que rechaza, que continúa invitando a otro a la boda, vemos que los planes del Señor continúan vigentes. Es decir, el Señor continúa señalándonos que los planes de un rey siguen vigentes ante aquellos que rechazan. Dios siempre va a invitar a otros a la boda, ¿verdad? Por eso hay otros que entraron en esa invitación, porque los que eran primeros invitados no recibieron al maestro. Por eso Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dieron la potestad de ser hecho de Dios. ¿Qué significa? Los que recibieron la comunión con él, los que decidieron entrar en el reino de los cielos, como dice Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo: bienaventurado lo que dice, para entrar en el reino de los cielos hay que estar, ¿verdad?, en nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, para entrar, para ver el reino. Entonces, quiere decir que el reino de los cielos es el tema central del Sermón del Monte y de los mayores mensajes y trabajos que Jesús vino a hacer en la tierra. Es a presentar el reino de Dios. El reino de Dios tiene planes ilimitados para la salvación. Como los primeros invitados no quisieron, entonces el Señor mandó invitar a otros. ¿Cuáles son esos otros?
que mandó a invitar. Vamos a leer el verso 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos a rechazar, porque era una honra, era digno que un rey te invitara a una boda, porque tú estabas de acuerdo con ese rey, con ese reinado, con esa administración. Entonces, aquí dice: mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Ahí que entran los gentiles, demás naciones, al plan de salvación, a la comunidad con Dios. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos lo que hallaron, juntamente malos y buenos, y la boda fue llena de convidados. ¿Ve? De convidados. Esta parábola hace referencia al rechazo de Israel que tuvo del Mesías, que era el Cristo. Solo un remanente le reconoció y lo siguió. Pero este rechazo abrió la puerta para todos los demás pueblos. Tuvieron que ser también invitados, como se expresa, como habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Pero Jesús termina la parábola haciendo una aclaración sobre la vestimenta adecuada para la boda del Hijo del Rey. Verso 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que sirven: átele de pie y mano y échele en la tiniebla de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La vestimenta, simbólicamente en la Biblia, representa las acciones justas de cada persona, según Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Este invitado llegó con su propia vestidura y no aceptó ponerse la que el rey le ofreció. Yo comencé diciendo, eso es en el texto que está ahí, la que el rey le ofreció. La Biblia describe nuestra propia justicia como trapo de inmundicia, en Isaías capítulo 64, versículo 10. Nuestra propia justicia no es suficiente para vestirnos, permitirnos entrar en el reino de Dios. Pero el Señor mismo es quien nos ofrece, por su gracia, la vestimenta de la salvación, que está en el capítulo 1, el capítulo de Isaías 61:10. Entonces, yo comencé que los reyes o los que invitaban a la boda eran que proveía la vestimenta a los convidados a la boda. Y cuando Jesús manda por la calle a sus siervos a buscar todo lo que está en la calle para que vinieran a la boda, ¿verdad? A presentarse uno que no estaba vestido de boda, lo llamaron: amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? ¿Por qué? Porque el reino de Dios es que nos viste a nosotros de toda justicia.
Y el ser humano no se puede vestir porque cuando Adán pecó, dice que se hizo delantales. El Señor le quitó los delantales y hizo una túnica de pieles de animal para Adán y Eva cuando ellos pecaron, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Y eso es importante porque la palabra desnudo significa que ellos estaban vestidos. ¿Era que tenían ropa? No, estaban vestidos de justicia, estaban vestidos de santidad, de pureza, estaban vestidos de una esencia santa, divina, pura, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Estaban en la condición que fue hecho Adán. Cuando pecaron, se desvistieron y por eso, al verse la desnudez, se vieron y sintieron vergüenza. Entonces, ellos quisieron tomar de las hojas y delantales para cubrirse. El Señor no lo permitió, sino que le hizo, mató un animalito y le hizo, hizo unas pieles de animales. Y como ya usted sabe, si usó pieles de animales, sea que lo mató, sea usó pieles de animales para que el hombre pueda hacer, gloria a Dios, para que el hombre pueda ser justificado, no por sus propias justicias, sino por la justicia y por la gracia divina. Entonces, por eso es que el convidado a la boda no va con su propia vestimenta, va con la vestimenta que le pone el reino de Dios. Nosotros no podemos ir con nuestra propia justicia, porque la vestimenta representa la justicia. Por eso Isaías dice, en Isaías capítulo 64, verso 10, dice que habla de trapo de inmundicia. Cuando el hombre quiere justificar por su propia justicia, trapo de inmundicia, no. Quien nos justifica a nosotros por medio de su gracia y nos viste de justicia es el Señor. Es decir, los convidados a la boda, lo que proveían la vestimenta a los convidados era el rey que invitaba a la boda. Nosotros no podemos justificar, nosotros no podemos vestirnos de justicia por nuestras propias acciones, nuestros propios medios. Es por medio de su gracia, es por medio de su relación con Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Por eso yo dije que hay dos partes importantes. El anuncio, como lo vimos en los versículos del 1 al 7. Y cuando ya todo estaba preparado, los animales estaban matados, los toros estaban todos listos para la boda, entonces se le mandaba avisar para que vinieran los convidados a la boda, y se suponía que si ya se le anunció la boda, ¿verdad? Ahora te anuncia de que ya llegó el día, usted tiene que estar preparado para la boda. Yo dije que el que hacía la boda, repito, era que proveía la vestimenta para la boda. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede vestirse de justicia por sí mismo, por más bien que haga. Sino es que en el reino de Dios, quien nos viste de justicia, quien nos viste de los, dice el apóstol Pablo, vestido del nuevo hombre, que es conforme no al hombre natural, sino conforme a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que entender, porque nada más estamos viendo como algunos judíos ven a un Jesús destruyendo. No. Nosotros tenemos que ver por qué. Y antes de eso hay una palabra. Y esa palabra tuvo cumplimiento. Sacó fuera. Estoy buscando el texto para leerlo. Luego texto.
Isaías 64:6. Déjame ver Galileo. Isaías 64:6 dice: todos vosotros somos cosas inmundas, y todas vuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Ahora, Isaías, el mismo Isaías 61, verso 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestidura de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me has ataviado con una diadema, y como a novia que se adorna con sus joyas. Entonces, ahí vemos que el hombre no se puede vestir. Entonces, cuando hay convite de la boda, los hombres deben ser invitados y son vestidos por el que hace la boda. Como la parábola de la boda, lo que representa es la comunión, es el reino de Dios y la comunión con Dios, quien nos faculta, quien nos viste de salvación, de justicia. Es Dios para nosotros tener una relación con Él y tener una boda con Él. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo vemos de manera clara. Entonces, en estas parábolas es muy significativa porque se recalca el tema de la boda en cuanto a la relación con Dios y sus pueblos, y este tema que se repite a lo largo de la Biblia y culmina en la descripción de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia. Entonces, creo que nosotros, hermanos, tenemos que poner atención a esta palabra, porque ya dice en Apocalipsis capítulo 21, versos 2 y 3, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ve, porque el reino de los cielos lo que quiere es prepararnos para una relación con el rey, que es Dios, que está invitando a la boda. Invitó a Israel. Israel rechazó unas partes, hay un remanente fiel. Por eso entonces viene lo que significa, lo que está en esta parte aquí, del versículo 7 a la parte final, que dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a su negocio, y otros mandaron a su siervo que lo afrentaras y los mataras. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué pasó entonces en el 70 con Jerusalén y el templo? Dígame qué pasó. No queda la piedra. Mateo 23, los 24 lo dice, pero es por esa razón. Entonces, amado, por rechazar
otros al Señor Jesús, hubieron otros que lo recibieron. Y aquellos que lo recibieron, le dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Gentiles, griegos, diferentes lenguas. Entraron en la comunión, en el reino de los cielos con el Señor, preparándolos para aquel día de aquella boda. Entonces, hay que vestirse, pero no es con nuestra propia vestimenta, sino es con la... me faltó un texto leer. Me faltó leer el texto de... Miren dónde va. Entonces, usted ve, por eso nosotros tenemos que estudiar, porque leemos la parábola de la boda y solamente lo vemos como simple. No. Hay que estudiarla, porque Israel es un invitado a la boda ahí. Israel es invitado especial a esa boda. Rechazó, bueno, vayan por los caminos, por la calle, inviten a otros, porque el plan de salvación sigue, el reino sigue abierto. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, mira, mira aquí. Luego Jehová un minuto. Mira bien, ok, Jehová. Miren, desde el verso 10. Pero Jehová, Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz y me escondí. Tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí, estaba desnudo. Lo preguntó Dios, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que comiera? El hombre respondió, la mujer que me diste. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Luego Jehová, verso 21, Dios hizo vestidura de pieles para Adán y para su mujer, y los vistió. ¿Verdad? Porque el hombre no puede vestirse de su propia justicia o de salvación. Es Dios que lo hace. No hay medio de usted se salvarse. No es a través de que Dios sea quien lo vista a usted de justicia, de amor, de pureza, a través de la relación con Él. Eso es lo que enseña tremenda esta parábola. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y espero que sea de gran bendición para su vida.